En este vídeo vamos a ver a Ricardo Conejo García. Este pescador es otro de los grandes profesionales que colaboran con nosotros habitualmente. Y en esta ocasión nos va a enseñar una clase magistral de lo que se debe y no se debe hacer. En la pesca del mero nada se puede dejar al azar. Todo tiene que ir milimétricamente pensado. Y en décimas de segundo es imposible pensar. Así que la experiencia es un grado. Cualquier pescador, al ver una buena pieza, un gran mero, lo primero que hace es disparar. Y eso no se puede hacer. Y es lo que vamos a poder ver en este vídeo. Cómo el pescador en milésimas de segundo estudia perfectamente lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Pues ya lo vamos a ver cómo está llegando al fondo. Y nada más llegar, se tiene que poner a buscar el mero. Para ello tiene que ir buscando muy bien en todas las rendijas. Ayudándose con la linterna, tiene que ir mirando. Algunas veces la entrada es muy pequeñita y dentro se hace un poquito más grande. Esas pintitas de características del mero es lo que lo delata. Por lo tanto, se tiene que fijar muy bien. Y aquí llega a una cueva más grande, por lo tanto, entra con el fusil por delante y en efecto, ahí hay un mero. Pero antes de disparar hay que fijarse muy bien rápidamente cómo está. Y está de cola. La cabeza la tiene detrás de una piedrecita. Y es muy probable que no vaya a salir, ya que el fondo está doblado. Nosotros estamos fuera del agua. Podemos pensar tranquilamente qué es lo que debemos hacer. Pero él tiene que actuar rápido. Y no va a disparar. Lo ha tocado con la punta de la varilla. El mero no se ha dado la vuelta ni se ha movido. Por lo tanto, Ricky se vaya a la superficie, pero va a volver a bajar para ver si este mero, al sentir que le han tocado de la parte izquierda y volver a escuchar ruido desde esa parte, se nos da la vuelta y gira la cabeza para ver qué es lo que viene. Con suerte, ese mero se girará y en la siguiente bajada podemos verlo de una mejor manera. Lo que él tiene claro es que no se le puede disparar a un mero estando de cola y con esa piedra delante. Aunque en muchos otros vídeos de estos grandes pescadores vais a ver que incluso le disparan de cola, pero siempre sabiendo que lo van a poder sacar y que le van a dar un disparo que lo van a poder dejar totalmente muerto. Ante la mínima duda de que ese mero no quede totalmente muerto y lo pueda sacar de esa cueva, es mejor no disparar. Y como habéis visto, este pescador no ha disparado, pero no por ello se ha rendido. Va a volver a bajar, va a buscar la misma cueva y vamos a ver en qué posición tiene ahora el mero. Con suerte, después de haberlo tocado, como ya he comentado, se girará para ver quién le ha tocado. Y con suerte lo tendremos de cara. Alguno pensará que bajar a más de 30 metros de profundidad y caer justamente en la misma piedra es casualidad, pero aseguro que no. Hay mucho trabajo detrás. Y mirar el mero. Ahí lo tiene. Como os comenté, se ha girado, se ha puesto de cara y mirar qué disparo le ha pegado. Ahora sí, sale de esa cueva estrecha, ya que era un mero bastante grandecito para esa cueva, y ya nos vamos para arriba, para la superficie, con el mero en la mano. Qué fácil lo hacen, ¿eh? Qué fácil parece todo. Viéndolo así, viéndolo en un vídeo, hasta yo pienso que hubiera hecho lo mismo. Pero muy lejos de la verdad, seguramente le hubiera pegado un taponazo tal como lo hubiera visto. Y después, 4 o 5 horas de lucha para conseguir volver a sacarlo con 2 o 3 disparos más. Así que enhorabuena, Ricky, por esta gran lección que nos acabas de dar y por este gran vídeo de esa captura de ese mero. Qué bien gordo que es, que le recuerdo a todo el mundo que pesó 18 kilos. En esa cuevecita tan pequeño, un mero de 18 kilos dado la vuelta, es mejor no luchar con él y hacer lo que ha hecho nuestro amigo Ricardo, el cual ya de superficie lo está recuperando. Mirad qué guapo. Como podéis ver, un fusil no muy grande, monogoma, unas gomas un poquito potentes, ya que en estos fusiles muchas veces requieren un disparo corto y fuerte y no se necesita tanta precisión, ya que le ponen la varilla en la punta de la cabeza. Un unicornio. Totalmente muerto del disparo que le ha dado. Pues nuevamente tenemos a Ricky descendiendo. Otra vez a los abismos. Otra vez a la cota sobre 30 metros o un poquito más. Una zona llena de coletos, que son estas algas tan características de esta zona de Tarifa.
y donde vamos a poder ver un gran mero y otro más chiquitito que se va para allá. Os recuerdo que en los vídeos todo se ve muy fácil. Fijaros en los coletos. ¿Os dais cuenta para dónde miran? Miran para detrás. Así que ese mero que tiene delante está nadando contracorriente. Aquí en el estrecho, con esos coletos doblados, el Ricky está nadando contracorriente. Os aseguro que no es nada fácil. Y el mero continúa para adelante. Pues sí, ha fallado. Cosas que pasan. No siempre es fácil. No siempre sale todo como uno quiere. Y más cuando las condiciones están en contra de ti. Como esa corriente del estrecho, la cual estaba venciendo nadando. Y ese mero, el cual corría. Pues nada, en esta ocasión no ha habido suerte. Siempre pensamos lo mismo, que la pesca submarina, cada bajada, es un pescado. Y la realidad está muy lejos de eso. Esto es la pesca submarina, fallar una y otra vez. Y bajar cientos de veces y no bajé nada de nada. Eso es lo normal. Pero en los vídeos sería ridículo ponerte 20 bajadas en las que el pescador no consiguiera coger nada. Pues aquí lo tenemos, nuevamente abajo. Como podéis ver, es un pecio. Se trata de un barco hundido. Parece la parte de atrás, la parte de popa, en la que él está apoyado, realizando una espera y realizando algunos ruidos culturales para llamar la atención y a ver si les acerca algo. Mirad qué dos borriquetes tiene delante. Son gordos. Y ahí vienen. Un tiro un poquito lejos, pero brutal. Lo ha dejado totalmente doblado y ya se lo lleva por arriba. El borriquete es una de las piezas magníficas de aquí del estrecho. Es un pescado que está buenísimo. Y es curioso, porque no se da en todas partes de España, en muy poquitas. Aquí, en la parte de Portugal, en el Algarve, prácticamente hay una esquina en la que sí se da el borriquete. Y en las demás partes no se dejan ver. La verdad es que tenemos mucha suerte de tener esta especie aquí en el estrecho. Y ya con la captura de este borriquete voy a despedir este vídeo, en la que hemos visto la captura de un mero de 18 kilos. Hemos visto cómo ha fallado otro gran mero y cómo ha cogido este borriquete. Un vídeo de Ricardo Conejo García, que hoy nos ha enseñado esa gran lección, que no hay que precipitar el tiro. Muchos de nosotros hubiera disparado, os aseguro. El mero lo veíamos prácticamente entero. Y con el disparo casi que íbamos a llegar a la varilla para poder luchar y poder sacar ese mero de esa cueva. Pero como habéis visto, él ha decidido no disparar. Ha decidido tocarlo, intentar moverlo y volver a bajar a ver si tenía suerte. Y os aseguro que si no se hubiera movido, lo hubiera dejado para otro día. El mero es muy territorial y muy probablemente en otro día hubiera vuelto y quizás lo tuviera de mejor manera. Ya os digo, no disparéis a ninguna pieza, a ningún pescado, si no sabéis que lo vais a poder llevar. Al igual que nunca disparéis a una pieza que no queráis, a una pieza que no os vaya a comer. No matar por matar. Eso está muy feo. Pues bueno, con esto despido el vídeo, que espero que os guste. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.